Estamos en compañía de Juan Zárate, el propietario de la empresa Caguazú Envíos. En este caso, Juan, te acercaste vos ahora a la nave de Domingo Sande. Vos estás en este momento haciendo lo que es rescatar prácticamente las cajas de la gente, ¿verdad? Llamando a la gente y a ver qué solución podés vos también aportar para lo que está pasando en este caso, ¿verdad? Efectivamente, hermano, nosotros lo que estamos haciendo aquí, nos acercamos aquí a pedido de la clientela, ¿verdad? Y de paso también agradecemos a toda la clientela que están confiando en nosotros para recoger su caja aquí en la nave de Guaraní Envío, ¿verdad? Siempre y cuando que nosotros estamos recogiendo, siempre y cuando que la clientela o el cliente autoricen el retiro de la caja de la nave de Guaraní Envío. Entonces, ¿a qué número se te puede llamar entonces, Juan? Para que se pueda comunicar la gente contigo, para que a ver si o pueden acercarse hasta vos y decirte y llegar personalmente hasta aquí a ver para recuperar sus cajas, ¿no? Mira, nosotros tenemos la oficina central a donde estamos instalados en calle Antonio Luis Carrión, número 10, primero A. Nuestro número de teléfono de la oficina es el 951-24-63-68 y también nos puede ubicar en el móvil al 659-838-894. Y las cajas que vas a recuperar ahora mismo, ¿vos pensás que vas a poder, o sea, que la gente puede estar esperanzada a que se pueda enviar para este envío que tenés ahora, o vos estás preparando para enviar en otro contenedor? Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es rescatar la caja. Los trasladamos automáticamente a nuestra nave y después los clientes, una vez que abone el total del importe de la caja, nosotros estaríamos embarcando eso, mano. Nosotros no vamos a embarcar las cajas que no están pagadas, no vamos a poder solventar el gasto, no queremos caer en la tendencia. No caer otra en el mismo círculo, ¿verdad? Así mismo es. Y según tu punto de vista, ¿qué fue exactamente lo que más o menos lo que estaba pasando aquí? Para que la gente tenga entendido también de que vos en este caso estás mencionando que tenés tu empresa toda legal y todas esas cosas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, él obviamente es una mala administración, ¿verdad? Entonces, vos, ¿qué mensaje le das a la gente, Juan? Nosotros, como empresa Envío Caguazú y el grupo Juan Villainoa SL, no sabemos exactamente lo que habrá pasado en esta empresa, ¿verdad? Nosotros no conocemos el problema interno de esta empresa. Sí que nosotros podemos garantizar la llegada de nuestras cajas a su sitio, ¿verdad? Porque, y aparte de eso, nosotros tenemos una empresa legalmente constituido que está avalado, el Envío Caguazú está avalado por un grupo de empresas que es el Juan Villainoa SL, que puede garantizar el total envío de la caja de esa persona. ¿Y ¿verdad? Envío Caguazú está haciendo de puerta a puerta también está haciendo? Nosotros el servicio que estamos ofreciendo es de puerta a puerta. Tenemos un precio promocional por el lanzamiento de 75 euros de la caja que mide 60 por 70, ¿verdad? Y después estaríamos ajustando acorde al despacho del puerto de Asunción, ¿verdad? Eso está por ver todavía no es nada oficial, pero... Entonces, ¿puedes mencionar otra vez el número de teléfono en el cual podrían comunicarse otra vez contigo? Así para que puedan, claro, si las cajas están todavía aquí para poder recuperar, porque las cajas que están en Paraguay ya es un poco difícil, ¿verdad? Sí, la caja que nosotros podríamos recuperar aquí de la nave siempre y cuando que nos autorice el cliente. Nos podrían llamarnos al 951-24-63-68 o al 659-838-894. Podría también hablar con la señorita Andrea Martínez, que es agente oficial de nuestra empresa, otro David Roa y Virgilio Velasco, también otro agente oficial que son de la empresa, ¿verdad? Estos son las personas con quien se puede comunicar si lo tiene a mano el número de teléfono de ese agente, ¿verdad? Vale, perfecto. También lo puede ubicar en Facebook, que tenemos el número de teléfono, la dirección nuestra y todas las informaciones que pueda recabar los clientes, ¿verdad? Perfecto, Juan Zárate, muchísimas gracias y que la gente ya sabe ahora mismo dónde puede comunicarse con la empresa Caguazú Envíos para poder recuperar sus cajas. Muchísimas gracias, Juan. Nada, y cuando guste.